precisamente en un programa de radio en directo. Esperemos volver a repetir el mes que viene, además, esperemos, si todo sale bien. Y, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Zamora, que es un verdadero placer que me hayan invitado de nuevo para hablar de estas cosas que pueden revolver un poco en la silla, sobre todo a los más académicos, a los que ven la vida de forma, yo diría que cuadriculada, cosificada, todo bien colocadito en su mundo, y a veces ese mundo todos lo sabemos. Fijaos, hace un año, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar así, separados y con mascarillas? Así que nuestro mundo, ese que creemos muchas veces que está colocadito, se puede desmoronar en cualquier momento y nos tenemos que readaptar. Pues así pasa con muchas cosas, con la ciencia, con la historia, con la tecnología. De repente lo que se dice que era verdad, resulta que con el tiempo eso no os valía y otra cosa ha surgido que nos plantea un nuevo paradigma. Así que esos misterios, estas cosas tan extrañas que muchas veces nosotros desde los medios de comunicación hablamos, pues que en alguna ocasión se puede incluso esbozar con un gesto así de soslayo, como diciendo ¿qué dice este?, pues puede que resulte una realidad, como por cierto de vez en cuando surgen en las noticias. Así que me gustaría, por supuesto, lo primero, agradeceros a todos vosotros. Sé que el esfuerzo es enorme, estáis con las mascarillas, yo no, para mí es un privilegio, vosotros tenéis que aguantaros un poquito más, no pasa nada, porque seguro que estoy convencido que lo vamos a pasar bien. Y además, yo tengo una máxima, que no os aburráis. Si alguien se aburre, que lo diga, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello, vamos a empezar. Y me gustaría llevaros a ese mundo subterráneo, a ese mundo oscuro, antiguo, primitivo, a esa cueva primigenia. Y antes de empezar me gustaría que todos hiciéramos una pequeña o gran reflexión. Yo no sé hasta qué punto cada uno va a llevarlo al nivel que estime oportuno. Veis esa cueva, ¿no? Y pensamos que quizá vivir en una cueva forma parte de un mundo antiguo, un mundo prehistórico, un mundo que ya no nos pertenece, un mundo que era de aquellas personas que vivían en estos lugares y como no tenían otra cosa a donde ir o otro lugar a donde refugiarse, pues se metían en estos lugares. Y ahora me gustaría que pensarais dónde estamos ahora, en este instante, porque estamos dentro de un recinto que podría ser una cueva. Es más, vivimos en cuevas. Es cierto que antes las buscábamos en los abrigos de roca, en las montañas, buscábamos esas hoguerales para poder vivir en ellas y de alguna forma refugiarnos. ¿Por qué? Pues porque no somos una especie demasiado fuerte. Si viene un león, pues no podemos luchar contra él. No somos demasiado rápidos. Si viene un león, pues tampoco podremos correr mucho antes de que nos alcance. Y no tenemos unas especiales habilidades más allá de nuestra propia inteligencia. Así que necesitamos como especie tener un refugio como este, porque fuera en la calle hace frío y no aguantamos muy bien el frío, porque fuera en la calle llueve y no aguantamos muy bien la lluvia, porque fuera hace demasiado calor y no aguantamos muy bien el calor. Somos una especie que necesita esta protección. Pensad, antes buscábamos ese agujero en la roca, pero ahora nosotros hacemos ese agujero en la roca. Antes buscábamos esas montañas para crear esos agujeros. Ahora construimos las montañas. Cada edificio que levantamos es en sí mismo una montaña artificial. ¿Y qué hacemos en esa montaña a día de hoy? Pues la llenamos de agujeros y nos metemos dentro. Pensad que seguimos como especie viviendo en una cueva. Pensad todo el tiempo de vuestra vida que habéis permanecido en un lugar cerrado. En casa, en el trabajo, en el coche, en el bar, en el restaurante. Vamos de sitio en sitio cerrado porque nuestra especie necesita esa carcasa de protección para poder sobrevivir. ¿Quién se ha ido de acampada alguna vez? Pues si te vas de acampada te llevas una tienda de campaña y aunque solo sea medio milímetro, te cubres con algo porque es tu cueva particular. Es más, cuando estamos en casa los domingos, hace frío, te metes en el sofá, te acurrucas con la manta y dices, me voy a encuevar. Pues eso es lo que somos. Somos personas, una especie que sigue viviendo en la cueva. La única diferencia entre esta y la que habéis visto al principio es que la tecnificamos, la decoramos, le ponemos wifi, le ponemos una televisión, le ponemos un cuadrito, algo bonito, la foto de los nietos o de los hijos o de quien queráis, y ahí está, pero seguimos viviendo en cuevas. Y aquí ahora estamos en una de ellas. De hecho, la oscuridad casi nos rodea. Bueno, pues sabiendo esto, que es nuestro hogar, tenemos que pensar que a lo largo de la historia también ha sido hogar de dioses y hogar de profetas, por ejemplo. Fijaos qué curioso, este viaje es heterodoxo, este viaje nada tiene que ver, en algunos casos, con lo que creéis saber.
Porque en las cuevas, como esta que tenemos aquí, es donde, por ejemplo, nació Zeus, nada más y nada menos. Es curioso pensar que las cuevas fueron lugares donde, por ejemplo, Zeus, no solo, quedaos con esta historia, Zeus nace en una cueva, huye de su padre Crono, que le quiere matar, se mete en otra cueva, siendo adolescente, precisamente para huir de la muerte, y en esa cueva, segunda cueva, ahí adquiere todos los conocimientos como, vamos a decir, un dios adolescente. Quedaros con esa historia. Pero es curioso pensar que también Mitra, el dios Mitra, nace en una cueva. Tenemos que pensar que también Buda nace en una cueva. ¿En dónde? En esta, en la cueva de Yuhan, al noroeste de China. Allí, lugar sagrado. Tenemos que pensar que el lugar más sagrado del hinduismo es este que está allí, que son las cuevas de Batu, unas cuevas que son, como digo, el lugar sagrado del hinduismo. Hay que subir todas estas escaleras. ¿Y cuál es el centro, el templo para el hinduismo? Es una cueva. Curioso que precisamente Mahoma, ¿os acordáis de Zeus? Sale huyendo de su padre, se mete en una cueva, adquiere los conocimientos. Mahoma sale huyendo de una serie de personajes, según nos cuenta la historia del Islam, y se mete en una cueva, y en esa cueva adquiere conocimientos. Es esta, la Har Jera, la cueva Jera, un lugar que es real, y en esa cueva Mahoma adquiere todos sus conocimientos, y es un lugar, por cierto, es sagrado para el islamismo, está a unos 13 kilómetros de la Meca aproximadamente. Y por supuesto, Jesús de Nazaret. Caray, todos nacen en cuevas. Uno cabría preguntarse por qué todos tienen esa misma mitología y por qué todos parecen surgir del mismo lugar, del interior de la tierra. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué todos los mitos, todas las leyendas, casi todas las religiones o civilizaciones asocian sus profetas o sus dioses al conocimiento en el interior de la cueva? Así que quizá las cuevas sean eso, una puerta al conocimiento. Veréis, ¿quién sabe reconocer esto? Todos. Venga, va. Estos son los bisontes de... Bien, Altamira, fantástico. Luego ya vais a ver cómo os vais a animar mucho más después. Bueno, los bisontes de Altamira, claro que sí. Quizá una de las cosas que dicen los expertos es que precisamente la cueva, nuestro entorno que nos protege del mundo exterior, nos permitió dejar de pensar en todas aquellas amenazas que se encontraban fuera de la cueva y empezar a pensar en otras cosas. Y quizá el hecho de no pensar en cómo tengo que sobrevivir, porque ya tengo una protección que me permite hacerlo, quizá me dio por pensar en otras cosas. Y dicen que quizá la cueva fue una especie de vía, de vínculo, para que el ser humano cambiara su forma de pensar y tuviera la oportunidad de adquirir un nuevo conocimiento, que elevara su inteligencia y quizá creara cosas como esta. Hace unos 15.000 años hablamos. Lo que pasa es que en esas cuevas también nos encontrábamos ya con cosas realmente extrañas, porque quizá esas personas, esos que podíamos considerar personajes primitivos, quizá hoy descubramos que no lo eran tanto, o quizá podían ver cosas que nosotros no vemos. Era, por ejemplo, esto. Nos encontramos cosas muy extrañas. Es cierto, las pinturas de Altamira las podemos reconocer, pero ¿por qué las manos? ¿Una firma? ¿Una huella? El simple hecho de decir, aquí estoy. El problema es cuando uno se encuentra, va en diferentes cuevas y se encuentra que, por ejemplo, las manos están siempre, generalmente, en un punto en concreto de la cueva. Veréis, lo que voy a decir ahora no lo digo yo, no es una invención mía, lo decía José de las Heras, el que fuera el antiguo director del Museo de Altamira. Él decía que de alguna forma ese punto de la cueva, ese lugar donde están las manos, era como una especie para ellos de lugar donde traspasar la piedra y viajar a un mundo, dicen que imaginario, onírico, el mundo de los espíritus, a otro mundo. Veréis, yo he hecho eso, yo he hecho lo de poner la mano y que me colocaran toda la mano en la piedra y me inundaran o me cubrieran de ocre, como antiguamente, como estos hombres de hace 15.000, 20.000, 40.000 años incluso. Y es una sensación realmente extraña, porque cuando uno coloca su mano, la coloca en la piedra y le expulsan el ocre, supuestamente con la técnica que tenían esta gente, descubres algo increíble. Y es que tu mano, que se tiñe de ocre, con la pared que se tiñe de ocre, se mimetiza, de forma que tú en realidad
la sensación visual es que tu mano ha atravesado la piedra. Claro, si a mí eso me impresionó, que yo soy un tío que vive en un mundo globalizado, tecnificado, en donde todo tiene que llamarme la atención, pantallas, teléfonos móviles, tablets, todo lo que sea visualmente impactante, si eso a mí me impactó, ¿cómo no impactaría a aquella gente de hace 40.000 años? Quizá veían algo en ese lugar que nosotros no sé si hemos olvidado o hemos adormecido, porque hay lugares tremendos como este. La Cueva de las Manos en Argentina, más de 600 manos en un mismo lugar, y uno se pregunta ¿por qué ahí y no en otro sitio? ¿Por qué todos querían colocar sus manos ahí? ¿Por qué quizá, como decía José de las Heras, quizá eran un punto de la cueva que les hacía traspasar a otro mundo, a otro plano, a nivel mental o a nivel real? Pero el caso es que están ahí. Y uno cabría preguntarse por qué esas personas, que no dejan de ser nosotros, no hemos evolucionado a nivel inteligente respecto a estas personas que pusieron ahí sus manos, hablo de personas, ¿por qué nosotros parece que ya hemos olvidado eso, ¿no? ¿Qué significaba? Es uno de esos misterios, evidentemente, que está dentro de las cuevas y que tienen que ver con las pinturas rupestres, que vamos a repasar un poquito, que tienen muchas cosas, y espero que en este viaje disfrutemos de todo lo que hoy os voy a traer. Veréis, porque también había otras cosas que no entendemos, como las pinturas tectiformes. ¿Habéis entrado en una cueva con pinturas rupestres alguna vez? Bien, os vais animando, bien. Bueno, pues si os fijáis, las cuevas con pinturas rupestres parecen una especie de representación, de espejo de lo que hay fuera. Es decir, todo lo que está en el horizonte, pues podrían ser los animales. Todo lo que está arriba, podría ser lo que está arriba. Y todo lo que está abajo, bueno, pues es el suelo, no tenemos más. Bien. Esto que estamos viendo estaba en el cielo, en el techo. Y uno se pregunta si estas cosas son elucubraciones mentales, producto de algún tipo de, bueno, no sé si decir, elemento que alterara la mente o el estado mental de aquellas personas, o si era algo que ellos veían. Hay quien elucubra con la posibilidad de que esto precisamente fueran, por ejemplo, conocimientos matemáticos, una especie de arqueomatemática, en donde esta gente tuviera algo que nosotros creemos que por nuestra posición ahora pensamos que no tenían. Es decir, como ahora tenemos unos conocimientos, pues eso significa que estos pobres hombres no los tenían. Y quizá puede que nos estemos equivocando. Claro, yo he dicho lo del espejo, ¿no? ¿Dónde están los bisontes de Altamira? En el techo. ¿En el techo? ¿Qué veían? ¿Bisontes volando? Pues puede que sí. Veréis, también veían cosas muy raras. Lo que es cierto es que hay algo que se ponen de acuerdo todos los expertos en prehistoria, en arte rupestre, en historiadores, arqueólogos, todos se ponen de acuerdo en una cosa, porque no saben en realidad qué es lo que significan las pinturas, no sabemos cuál es ese código, se perdió hace tiempo. Podemos distinguir algunas figuras y otras no, pero hay algo que todos se ponen de acuerdo, y es el hecho de que esa gente, igual que nosotros, tenían miedos, y esos miedos los escondían siempre al fondo de la cueva, siempre dibujaban aquello que les producía un profundo miedo al fondo de la cueva. Si nosotros a veces escondemos nuestros miedos en lo más profundo de la mente, pues ellos, quizá la cueva era como una especie de espejo de su mente, y siempre nos encontramos con extrañas figuras, como estas, con extraños grabados, como en la cueva de Casares. En definitiva, algo que ahora va a romper todos los esquemas, porque hasta aquí he de decir que mi charla, mi conferencia, puede ser más o menos ortodoxa, con más o menos giros al misterio, como esas manos. Pero hay quien asegura, según los mitos, según las tradiciones de las antiguas civilizaciones, que quizá lo que veían era algo como esto. ¿Por qué digo las tradiciones y los mitos? Porque ¿qué tradición, qué mito, qué civilización no habla de sus dioses? De esos dioses venidos de no sé dónde, de un lugar indeterminado, que transmitió una serie de conocimientos a los hombres. Fijaos bien, en la propia religión cristiana es curioso pensar, y esto aquí rompe una norma, cómo Adán y Eva comen la manzana y cómo al comer la manzana se dan cuenta de su propia desnudez.
Es decir, adquieren un grado de conocimiento. En ese instante que comen la manzana, se dan cuenta que no son animales, sino que tienen un conocimiento de ellos mismos. Bien, recordamos Prometeo, que regala a los hombres el fuego de los dioses. Por cierto, Prometeo es castigado por eso, porque les da el conocimiento, la luz del conocimiento, la luz de ese fuego. Y otras tantas culturas hablan de esos dioses que llegan a la tierra, vaya usted a saber de dónde, y adquieren o dan la oportunidad al hombre precisamente de adquirir esos conocimientos, ¿no? Dioses que, por cierto, son representados en diferentes culturas de la misma manera, lo cual es extraño. En Persia encontramos esas figuras enormes, sentadas, como veis allí, en donde si esta figura se levantara, obviamente podríamos determinar que es una talla mucho mayor que estos personajes que vemos al otro lado que parece que le están adorando. Es curioso pensar que en Sumeria nos encontramos con la misma percepción de lo que serían esos dioses, enormes seres de talla gigantesca sentados, y además que el artista diferenciaba perfectamente quiénes eran aquellos que lo adoraban y quiénes eran aquellos dioses sentados con enorme talla. O nos podríamos ir a Egipto. Qué curioso, en Egipto también nos encontramos una representación similar. Esos dioses que si se levantara, obviamente su talla sería enorme. Esos dioses que cuentan las historias, las antiguas leyendas de las civilizaciones que hablan de dioses gigantes. Dioses que trajeron, de alguna forma, el conocimiento a los seres humanos. Y yo me he preguntado muchas veces si de alguna forma hemos llegado a tener a través de las cuevas esos conocimientos imposibles. Veréis, yo hablaba de este lugar, ¿no? Altamira. Damos un salto. Altamira, el techo de Altamira. Bien. Veréis, hay una profesora de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid que quiso hacer un estudio, quiso averiguar si esto solo eran representaciones de animales, pues quizá con algún motivo, vamos a decir, mágico para atraer la caza, por ejemplo, o simplemente como decoración, o si esto tenía un sentido astronómico. Es decir, si aquel artista o aquellos artistas que dibujaron esto quisieron hacer algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Veréis, esta mujer lo que hizo fue un ejercicio científico. Cogió estas pinturas, esto que veis aquí, y lo llevó al plano del cielo de hace unos 15.000 años. El cielo que vemos ahora, la posición de las estrellas, no están exactamente donde estaban hace 15.000 años, pero hay programas informáticos que te pueden revertir ese lugar exacto donde se encontraba. Bien, así que esta mujer lo que hizo fue colocar esos puntos estelares en el mismo cielo en el que se veían y en el mismo orden en donde están colocados los bisontes de Altamira. Bueno, esta mujer cuando hizo eso descubrió que aproximadamente 4 de esos bisontes coincidían con puntos estelares. Pero veréis, recordemos que el cielo no es un techo plano, es una bóveda celeste. Es una semicircunferencia que nosotros miramos a un lado, elevamos la vista y miramos al otro lado. Así que esta mujer lo que hizo fue coger el techo de Altamira, más o menos plano, amoldarlo a la bóveda celeste y ver lo que pasaba. Y lo que descubrió fue que en vez de 4 bisontes eran más de 20. Y uno se pregunta, ¿qué narices, si es o no, esto una casualidad? Si esos conocimientos eran casuales o eran verdaderamente adquiridos por estos hombres supuestamente, de ahí lo que decía antes, primitivos. ¿Os aburrís? No. Me lo decís, ¿eh? Vale. Seguimos. Dioses ancestrales, antiguos visitantes, que luego forman parte de las leyendas, de las historias y forman parte de las religiones también. Y uno se pregunta qué es lo que ocurrió para que el hombre pasara de ese animal a ser consciente de sí mismo. Es decir, cuando Adán y Eva comen la manzana, se dan cuenta que están desnudos y parece que pegan el salto. Un animal no se da cuenta de ello. El hombre en ese momento sí. Así que ocurrió algo. Quizá esos mitos, esas leyendas, nos están diciendo algo que pasó de verdad, pero que fue transformado, quizá para que la gente lo entendiera mejor. Simplemente con una manzana era más probable que personas de hace 2000 años entendieran cuál era ese concepto que ahora la ciencia utiliza, que es el gran evento. Veréis, hace unos 40.000 años, 45.000 años, algo sucede. Y es que empezamos
a tener expresiones artísticas, expresiones simbólicas. Para que os hagáis una idea, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Veréis, los primeros o más antiguos restos del Homo sapiens, es decir, de nosotros, de vosotros y yo que estoy aquí, es de hace unos 300.000 años. Se encuentran en el Atlas, en Marruecos, 300.000 años. Vamos a poner la marca aquí, ¡pum! Las primeras pinturas, las primeras actividades simbólicas del hombre, de ese Homo sapiens, se empiezan a descubrir y se datan aproximadamente, ahora son un poco más antiguas, vamos a ponerle 45.000, 50.000 años, aquí. Bien, tenemos un rango de 250.000 años en donde el hombre no pintó nada, no hizo nada. ¿Vosotros os imagináis desde ahora, desde este instante, que dentro de 250.000 años nadie dibuje, nadie pinte, nadie cree, nadie construya, nadie haga nada, absolutamente nada creativo? Bueno, pues eso parece que es lo que nos dice la ciencia. Ojo, no lo digo yo, la ciencia. Y de repente hay un momento, hace 45.000, 50.000 años, que nuestra inteligencia explotó. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué fue lo que dio ese interruptor a nuestra mente? No lo sabemos. Los mitos, las leyendas, esas civilizaciones o esas religiones nos dicen que fue esa manzana dada por los dioses, que nos hizo cambiar nuestro concepto y nos dio un conocimiento en donde tuvimos la percepción ya de las cosas mucho más allá que cualquiera del resto de los animales. ¿Cuál fue ese gran evento que dice la ciencia? Es absolutamente desconocido. Y uno se pregunta, ya a estas alturas, si nosotros, si atendemos a esos dioses, a esos mitos, si podríamos ser nosotros los que diéramos el conocimiento a otras especies. ¿No? Ya casi nos comportamos como dioses. Transformamos el ADN, jugamos con las moléculas a niveles increíbles, el átomo. Hacemos películas con átomos, no sé si habéis visto, se han hecho películas con átomos, se ha transformado el mundo. Podemos hacer que como el otro día vi, un ratón le saliera una oreja humana en el lomo, una oreja humana. Si no somos dioses, estamos muy cerca de serlo. Así que la cuestión es, ¿podríamos nosotros que una especie tuviera ese gran evento? ¿Dar ese salto? Bien, pues se intentó. Veréis, esta es una amiga, se llama Guasó, la grande, no la pequeña es la hija. Guasó está considerado el único ser no humano que fue capaz de comunicarse con humanos, incluso fue capaz de consolar a humanos cuando tenían problemas. Guasó fue un experimento. Quisieron ver si podían hacer que un chimpancé, que solo tiene aproximadamente el 1%, solamente el 1% de diferencia entre nosotros, es decir, el 1% nos diferencia de estar todavía subidos en las ramas a llegar a la luna. Esa es la diferencia del 1%. Pues intentó descubrir si se podía hacer. Así que, bueno, pues esta monita que tenemos aquí, voy a explicar rápidamente la historia, consiguió comunicarse con lenguaje de signos, consiguió ella por su cuenta llegar incluso a crear un lenguaje propio con lenguaje de signos sin que se lo hubieran enseñado, tuvo una hija, y ¿sabéis cómo se comunicaba con la hija? Con lenguaje de signos. Es decir, transmitió de alguna forma ese conocimiento. De hecho, a Guasó, cuando la llevaron a un zoológico donde estaban lleno de chimpancés, ella no entendía, porque ella se intentaba comunicar con lenguaje de signos con los demás, y los demás pues no entendían nada, lo único que hacían era gritar. Bueno, de alguna forma hubo una pequeña evolución. Yo no sé hasta qué punto hubiera conseguido evolucionar este experimento. También ha habido otros, con otros chimpancés que han sido un absoluto desastre. Yo recuerdo ahora mismo uno que se llamaba Nim, que se lo dieron en los años 60, 70 a una pareja de hippies para que le enseñaran cosas humanas, y claro, pues esta pareja de hippies, pues en los años 60, 70, pues ¿qué es lo que había? Pues drogas, de todo, ¿no? Entonces, pues al pobre mono pues le echaban a marihuana, le echaban a todo y se pasaban con unas fiestas tremendas. Claro, acabó desquiciado, ¿no? Pero bueno, voy a presentaros a varios personajes, hablando precisamente de esto. Sí, podemos ser o no dioses, porque ya lo hemos intentado, Este es Luis Alfonso Herrera, un hombre, un mexicano muy conocido, finales del siglo XIX, principios del XX, que él quiso hacer algo que seguro que ahora mismo vais a alucinar. Él quiso hacer el híbrido del hombre y el mono, por Alfonso Luis Herrera.
director pensionado de Estudios Biológicos de México. O sea, no era un cualquiera. Y este hombre había dictaminado que se podía hacer esa mezcla entre humanos y simios. Incluso llegó a hacer dibujos como este dentro del propio tratado, como era pues esta especie de evolución, donde el simio iba adquiriendo poco a poco una especie de humanidad en sus rasgos. E incluso él le llegó a llamar a estos personajes que iban apareciendo como algo así como los pequeños negritos, porque decía que además servirían para las tareas en donde el ser humano no quisiera participar. Bueno, este hombre decía que lo que tenía que hacer era coger a un chimpancé y fecundar directamente a una... perdón, al revés, coger a un hombre y fecundar a una hembra chimpancé. Incluso el hombre llegó a decir que el humano no podía ser muy grande, porque claro, igual el espécimen que saliera también era muy grande y podía matar en el parto a la chimpancé. Eso era lo que lo curaba. No lo hicieron al final, se le echó todo el mundo encima y al final no acabó por conseguir esto, pero de alguna forma, fijaos esta historia tan interesante, pero quizá la cosa cambia con este otro. Ila Ivanovich, ruso, el hombre que quiere seguir los pasos de Alfonso Luis Herrera, donde él lo deja. Y este hombre se va a la Guinea, en África, porque quiere hacer lo mismo, pero al revés. Quiere inseminar a una mujer con el semen de un chimpancé. Veréis, cuenta la historia que este hombre se va a Guinea, realiza sus experimentos y no se sabe mucho más. De hecho, a este hombre finalmente le detienen, no sabemos exactamente por qué, sobre el año 1930-35. Y dicen que deja allí esos experimentos. Experimentos, por cierto, que fueron avalados por el Instituto Pasteur en Francia. Bueno, pues veréis, varios años más tarde, un grupo de científicos llegó a Guinea Ecuatorial y se encontró con esto que vais a ver que es absolutamente real. Con esto. Un chimpancé con extraños rasgos, caray, similares, se acercan a los humanos. Le llamaron Oliver. Le llevaban a fiestas. Incluso se preguntaban, ¿Missing Link goes before the press? Missing Link es el eslabón perdido. Oliver es eslabón perdido. Bueno, pues no sabemos si esto fue así o no, o formó parte de esos experimentos de Ila Ivanovich, pero el caso es que de alguna forma muchos creen que fue así. De hecho, tanto es la sospecha que cuando Oliver murió, sus restos fueron quemados casi de manera inmediata y los genetistas de hoy en día lucubran con la idea de por qué se quemaron sus restos ahora que tendríamos quizá la oportunidad de poder averiguar si parte de su genoma pudiera ser humano. Algo realmente extraño. Historias que desde luego conectan con España. ¿Queréis que en España no? ABC. ¿Quién de vosotros estaba vivo en 1989? Todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Bien, pues fijaos bien, según el magistrado Cancerrada, el PSOE aprueba una ley por la que se podría intentar la fecundación de chimpancés hembras con espermatozoides humanos. En España, año 89. Curioso. ¿Queremos dar ese salto? Bueno, estamos hablando de cuevas, ¿no? ¿A que sí? Todo bien de momento. Vale. Bien, lo que yo quiero llevaros ahora es un poco al terreno de si realmente las cuevas, con esos dioses, con esos profetas que salían, son en realidad la entrada de un cielo a un infierno, porque todo el mundo sabe que todo lo que está abajo es el infierno. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque, no sé, me lo han dicho, yo que sé, me lo decían desde pequeño, lo malo está abajo, lo divino está arriba. Bueno, pues no lo sabemos en realidad si eso es así, solo porque nos lo han dicho. Así que voy a poner unos cuantos ejemplos que seguramente van a ser tremendamente interesantes. Veréis, me gustaría que os arrancarais luego, porque aquí tengo un personaje, es un personaje que vive sobre todo en la mitología en el norte, en el País Vasco hay mucho de ellos, son las maris. Las maris es una especie de figura femenina que tiene caballos dorados, que se la representa muchas veces con fuego, y muchas veces se la representa pues casi con ese fuego
rodeando su cabeza, rodeando su cuerpo. Y además, siempre asociado, como veis en esta imagen, pues a la mitología más antigua, mitologías incluso nórdicas, mitologías que tienen que ver con el paganismo, con los duendes, con los elfos, este tipo de cosas. Estas son las maris. ¿Y qué son las maris? Son habitantes de cuevas. Las podemos representar pues con esos mantos, con esas cosas realmente increíbles, ¿vale? Con esa especie de irradiación, ¿no? Y muchos aseguran que esa irradiación incluso podía ser más potente que el sol. Maris que iban, por ejemplo, decían, volando por el cielo, iluminando el cielo, de cueva en cueva, y además decían una cosa, que si, esto lo dice la mitología, si se movían de una cueva a otra, pues depende de dónde estuvieran, pues en un lado llovía o en el otro no. Maris que luego se convirtieron quizá en Marys o en Marías. María, la Madonna del foco, la Madonna del fuego, haciendo relación precisamente quizá esa iconografía con el fuego. Esto en los Dolomitas, esta fotografía. Y así que me gustaría que os arrancarais, porque si hay una Mari, si hay un personaje que se llama Mari, parecido a María, que va de cueva en cueva y llueve o no llueve, pues yo voy a decir eso de que llueva, Claro, la Virgen de la Cueva. ¿De dónde vienen esos mitos? De estas cosas, de las Maris, de esos saberes ancestrales que luego se transforman y acaban convirtiendo lo divino, curiosamente, metido en un sitio que supuestamente lleva al infierno, como es una cueva. No vienen del cielo. Así que, cueva que vemos, cueva donde metemos una Virgen. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero el caso es que es así. La cueva, Cova, Donga. Esto es en Chichiriviche, en Venezuela. Aquí no hay más espacio para meter más vírgenes en ese lugar, en ese abrigo, en esa cueva. Cuevas donde aparecían vírgenes, donde aparecían estos seres que irradiaban más que el sol. Y aquí es cuando yo enfoco el tema, me vais diciendo lo del tiempo, yo me voy calentando y estas cosas. Aquí es cuando yo me voy al terreno de si es el cielo o es el infierno, si estos personajes que aparecen en las cuevas tienen algo que ver con una cosa o con la otra. Veréis, porque esto es lo que dibujó Francisco Martos en el famoso encuentro con la figura que apareció en una cueva en Fátima. Hablamos de principios del siglo XX. Francisco Martos, Marta Martos, la pequeñita, y Lucía dos Santos en el medio. Ellos dicen que ven algo extraño ¿en dónde? En una cueva, precisamente. ¿Cuál es esa cueva? Es este lugar. Ya no aparece como una cueva, pero es una cueva originalmente, la cueva de Iria, así es como se llama. Y lo que nos dicen es que aparece una figura extraordinaria que luego se relaciona con la Virgen, que da una serie de mensajes a estos jóvenes pastores. Una Virgen que, por cierto, por eso lo del cielo o el infierno, a pesar de sus mensajes en donde pues ella se apenaba profundamente por lo mal que hacía el hombre consigo mismo y con el entorno, la poca fe que tenía, el poco espíritu caritativo hacia los demás. Sin embargo, era una virgen que no le importó que a pobre Francisco le diera el alcalde y varios de sus seguidores una paliza tremenda para que dijera cuál era ese último secreto de Fátima, y fue una virgen que no le importó en absoluto que este chico finalmente muriera a poco tiempo, siendo uno de sus grandes devotos. Tampoco le importó, ahí está su tumba, que la pobre Marta Martos muriera de la gripe española, que seguramente ya habréis escuchado últimamente, pero lejos de no solo evitarle que muriera a su gran devota y niña Marta Martos, sino encima, va y se lo dijo antes, le predijo que iba a morir de eso y se murió. Curiosa virgen esta. Y curiosa esta persona, Lucía dos Santos. ¿De quién era la cueva, el lugar, el terreno? Pues era de la familia de Lucía dos Santos. Lucía dos Santos finalmente termina sus días en España, en este lugar. Es el convento en Pontevedra, y ahí, en Pontevedra, diría que sería la última vez donde Lucía pues expresaría que vio de nuevo a la Virgen de Fátima. Así que, cielo para algunos o infierno para estos pobres niños. Quizá también como lo ocurrido en este lugar, en Masabiel, la cueva de Masabiel, Lourdes, finales del siglo XIX, una pobre niña casi sin entendederas, una pastora de la zona llamada
Bernadette Soubirous, se encuentra en este mismo lugar, dentro de donde veis esa cueva, se encuentra algo supuestamente divino. Qué curioso, vuelvo otra vez a decirlo, ¿por qué lo divino, que supuestamente nos dicen que está arriba, aparece en una cueva? Bien, pues esta mujer vuelve otra vez a aparecerle esta figura, apenadísima por los males del mundo, pide que toda la gente ponga su dinero para hacer una basílica enorme en su nombre, lo pide encarecidamente, le ponen esa basílica enorme, a la cual hace más de 90 años que no acude, pero no solo con eso, o contenta con eso, esta figura apenada por los males del mundo no tuvo ningún reparo en que su pequeña pastora muriera con un tumor en la pierna que la devoró literalmente y la hizo morir entre estertores de dolor. Así que, ¿qué fue, un cielo o un infierno? Desde luego yo no quiero verlas, porque visto el destino final de todos aquellos testigos de estas supuestas apariciones, uno no sabe qué pensar. Hay quien dice que el verdadero milagro fue el enriquecimiento del cura, y de los que están ahora también, que ese fue un gran milagro. Bueno, así que ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Pues yo me fui en busca de estos personajes, porque yo he de decir que he viajado mucho por diferentes lugares del mundo para investigar diferentes cosas, y entre ellas, pues me fui a lo que sería quizá el germen, el lugar donde más hay creencias en este tipo de seres, ¿no? Porque es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de elfos, de hadas, de duendes, lo pensamos quizás sea más mitología pues para niños, ¿no? Un cuento para niños, algo que entretener, ¿no? Los gnomos, David el gnomo, ¿no? Bueno, al final son dibujos animados, ¿para qué? Pues para niños. Pero quizá nos encontremos un lugar donde realmente se crea que estos seres existen de verdad. ¿Y dónde existen de verdad para sus ciudadanos? Pues nada más y nada menos que en Islandia. Así que yo me fui a Islandia a conocer estos seres, o al menos a intentar descubrir por qué allí creen a pies juntillas que existen de verdad. Y además son estos seres, viven, ¿sabéis dónde? En el interior de las cuevas, en el interior de la tierra, en esos abrigos de roca, en esos lugares subterráneos, precisamente. Y estos seres, fijaos, quizá inspiraron a Julio Verne. Este lugar que veis aquí, una foto que hice estando allí, es el Snaffles. El Snaffles es uno de los volcanes, y es el lugar donde Julio Verne colocó su entrada al centro de la Tierra. Justamente ahí, en ese punto, en ese lugar, un lugar que existe de verdad, en Islandia, fue donde Julio Verne decidió hacer esa entrada a ese mundo extraño donde habitaban criaturas imposibles. Quizá hay que decir que Julio Verne supiera algunas de las historias que se cuentan allí y que se dan por ciertas. Y digo que se dan por ciertas porque en Islandia tenemos este mapa, que es un mapa absolutamente real y gubernamental, en donde, no sé si lo veis, cada uno de los puntitos, diferentes colores, bueno, pues cada uno de los puntitos es supuestamente la visión o el encuentro con algún tipo de criatura de estas mitológicas extrañas. ¿Por qué tienen este mapa? Bueno, porque en Islandia creen que realmente existen. Y lo creen a pies juntillas, a tanto que son capaces de hacer cosas como esta. ¿Veis la carretera? ¿Veis que se desvía porque hay una roca y sigue? Bueno, pues ellos, los islandeses, la mayoría creen que en ese lugar que estáis viendo, ese promontorio de roca, habitan duendes. Habitan duendes. Y lo creen de verdad. Y como lo creen de verdad, desvían carreteras. Yo esta anécdota siempre lo cuento. La primera vez que estuve en Reykjavik, estaban construyendo un parque subterráneo en mitad de toda la capital de Islandia. Allí, con todos los coches, con todas las obras montadas, algo tremendo. Bueno, pues cuando llegué al poco tiempo, regresé a Reykjavik, resulta que todas las obras, todo lo que habían montado, lo habían trasladado unos 100-150 metros. Y yo pregunté, bueno, si ya habéis excavado todo el hoyo, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué lo habéis trasladado? Y dice, pues, vamos a ver, es que aquí vivían duendes y hemos tenido que trasladarlo ahora. Claro, ¿vosotros os imagináis? ¿Hay alguien aquí de representación del ayuntamiento? No sé, bueno, que salga alguien del Ayuntamiento de Zamora diciendo, mira, es que las obras que tenemos aquí, vamos a, después de todo el jolgorio que hemos montado con el tema de los ruidos, la incomodidad, vamos a trasladarlo porque es que como viven duendes, vamos a poner lo que hay más abajo. Bueno, pues eso pasa en Islandia.
Eso pasa de verdad. Lugar donde creen que estas criaturas que viven bajo tierra existen. Ellos los llaman los Hudofolk, el pueblo escondido. Tiene una historia fantástica, si queréis luego me preguntáis de dónde viene el pueblo escondido, que es absolutamente deliciosa. Bueno, pues ellos creen en esos personajes que pueden ser más o menos simpáticos, agradables, agradecidos, ojo, y guardianes de la tierra. Pero también existen otros personajes terribles, como es el Draugr. El Draugr sería algo así como el vampiro ancestral. No hablo del vampiro modélico, el que vive en el castillo, casi como si fuera una especie de marqués con esas formas tan educadas, sino todo lo contrario. El Draugr sería una especie de espíritu que entraría en el cuerpo de los muertos, que les animaría como si fuera una marioneta. ¿Para qué? Para atacar a los vivos. Ese sería el Draugr. Y lo mismo que los islandeses creen en esos elfos, en ese Hudofolk, también creen en el Draugr. Y hubo un personaje llamado Axalbjörg, que es el que tenemos aquí, cuya historia es tremenda. Ellos creyeron que este personaje era un Draugr porque es el único asesino en serie que tiene Islandia. No hay más asesinos en serie. Solo uno. Y fue este. Y tampoco mató a muchos. Mató a 7 en comparación con otros que ha habido por ahí. Bueno, pues fijaos hasta qué punto creen los islandeses en estas criaturas, que vive, por cierto, el Draugr en una cueva, que este hombre, Axalbjörg, tuvo una prolífica descendencia. Hablamos del siglo XVII. Tuvo una prolífica descendencia y algunos de sus descendientes fueron criminales. No al extremo de Axalbjörg, pero sí fueron criminales. De manera que los islandeses que creen en estas cosas empezaron a pensar que igual alguno de ellos era descendiente, aunque sea genéticamente, de este tío, de Axalbjörg. Por lo tanto, podían ser genéticamente propensos a que un Draugr entrara en tu cuerpo después de muerto, te animara para atacar a los vivos. Bueno, pues obligaron al gobierno islandés a que pusieran una lista o un programa en donde, metiendo tu nombre, tus datos, una serie de datos personales, pudieras saber si tú tenías cierta línea genética con Axalbjörg. Bueno, pues se descubrió que 20.000 de los 320.000 aproximadamente habitantes que hay en Islandia, de los 320.000, 20.000 sí siguen la línea de Axalbjörg. Es decir, en este momento que estamos aquí, hay 20.000 islandeses acojonados porque creen que cuando se mueran puede venir un Draugr y animarles. Y es así, y lo creen de verdad. Así que yo me fui en busca del Draugr. Veréis, el Draugr, he dicho antes, vive en una cueva. Así que con un equipo fuimos a Islandia y nos fuimos a una cueva. Hay que decir una cosa, cuando dijimos a las autoridades dónde íbamos a ir y para qué íbamos a ir, pues lo primero que nos miraron fue con una cara de estupor enorme. Nos dijeron, ya no solo por lo que queréis hacer, que es ir a ver a una figura y a un ser tremendo, sino porque además el lugar está muy apartado. Si os pasa algo, Islandia, para que os hagáis una idea, las carreteras son de piedra volcánica y en cuanto te desvías de una carretera te puede pasar cualquier cosa. Y nosotros nos teníamos que desviar y mucho. Así que cuando fuimos, las autoridades nos dijeron, si os pasa algo, tenéis que esperar por lo menos un día a que alguien, desde donde estéis, vaya a un sitio que tenga cobertura, algún tipo de encuentro con alguien que os pueda ayudar. Y luego el tiempo que los equipos de rescate vayan a buscaros. Y encima tenéis que pagarlo, claro, si os pasa algo. ¿Qué hicimos? Pues fuimos. Claro, ¿qué vamos a hacer? Fuimos, nos metimos en la cueva, entramos en ella. Allí vimos extraños símbolos, algo, no sabría, igual es alguien que lo dibujó sin más. Vimos, esta es una foto que hice yo en su interior, en el interior de esa cueva. Y os he de decir una cosa, ahí hubo gente que pasó verdadero pánico. Hay gente aquí que estuvo allí. Hubo gente que literalmente se quedó paralizada, no podía avanzar más. Le atenazó completamente el pánico y tuvimos serios problemas para que esa persona saliera de ese estado que no era físico, era psicológico, era mental. Veréis, lo que vimos al final de esa cueva, os puedo garantizar que fue el auténtico Draugr. Y ese Draugr está en el libro. Ese Draugr está en el libro. Veréis, quizá no sea el Draugr que vosotros imagináis, pero yo os puedo garantizar que alguien que crea en estos seres, que alguien que desde hace mucho tiempo crea de verdad en la existencia de estos mitos,
uno va allí y ve al verdadero Drauer en toda su esencia. Así que uno se pregunta cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Como digo, he viajado en muchos lugares y esto quizás sea el colofón al cielo y al infierno, ¿no? ¿Por qué existen lugares en donde supuestamente aparecen seres divinos o seres amables como esos Hudefolk o seres terribles como el Drauer? Y este es un jefe masái estando en África. Me puede hacer una foto, le costó bastante, no quería hacerse una foto. Lo que tenemos detrás son las mañatas, ellos viven allí, viven de verdad. Las mañatas están hechas principalmente por las mujeres, está hecho con paja, pero también con estiércol que tienen de las vacas. Ellos creen que son los dueños de las vacas del mundo, ¿eh? Así que si va un masái, pues yo qué sé, pues a Galicia, pues ve las vacas de Galicia y él cree que sus dioses le han dicho que son los dueños y tienen que apropiarse de todas las vacas. Pero ellos también tienen ese mito y casi como colofón del cielo y el infierno, y es que tienen su propio dios. Tienen el Lonengai, que se llama. El Lonengai es un volcán, y ese volcán es la representación de esas dos caras. Cuando el Lonengai, cuando su dios está enfadado, ¿qué hace un volcán? Ruge, sale humo, y ellos creen que hay el verdadero infierno debajo de la tierra. Pero cuando el Lonengai, su dios, está tranquilo, es todo apacible y todo está fenomenal. Y ellos creen en ello. Y así tuve la oportunidad de alguna forma de vincular estos dos aspectos precisamente en el interior de la Tierra, en un volcán, no en el cielo, todo en la Tierra, lo cual me parece curioso, ¿no? Podemos seguir adelante. Dioses, gigantes, esto forma parte también de esas aventuras porque hay muchos mitos. ¿Veis bien, no? Bien. Bueno, esto por ejemplo es en la cueva en Honduras, se llama la Cueva del Gigante, porque dicen que allí habitaban gigantes de verdad, y los mitos cuentan que fue así. Incluso aseguran que estos personajes tenían fuerza y poderío suficiente para enfrentarse con una especie de megafauna que estuvo viviendo en esa zona, ¿no? Y de hecho se llama así la Cueva del Gigante, un lugar muy interesante, ¿no? Ha habido, en cuanto a este aspecto, reportes muy interesantes, ¿no? Porque a veces miramos en internet y vemos fotografías muy extrañas, como de unos arqueólogos sacando una cabeza de grande como esta casa. Todos son fake, todos son montajes. Pero claro, en el año 1920, 30, 40, pues hombre, eso era mucho más difícil. Así que yo hice una investigación para averiguar si realmente esos gigantes podían existir en una cueva. Bueno, ¿por qué no? Vamos a buscar y tiramos de hemeroteca. Y entre muchos de esos archivos y muchos de esos artículos que se escribían en la época, me encontré con este del San Antonio Express, año 1946, hablamos de Texas, en Estados Unidos. Y bueno, yo vi esta fotografía, esta imagen, vemos dos cráneos y otro particularmente grande, podemos apreciarlo claramente, y yo dije, bueno, pues si esto, y tal como lo hace la noticia, se quedó en un depósito de la Universidad de Texas, si yo llamo a la Universidad de Texas, igual tengo suerte y resulta que encuentro este cráneo. Y eso fue lo que hice. Me puse en contacto con la Universidad de Texas, hablé con una chica muy simpática llamada Caroline Spock, y ella me dijo que efectivamente, que tenían en sus datos de registro el encuentro, o más bien en el depósito, un cráneo enormemente grande, pero que había desaparecido. Bueno, pues así me quedé, ¿no? Sin embargo, varias semanas más tarde, recibo un email de otra persona que estaba en la Universidad de Texas y me dijo otra cosa que nada tenía que ver con lo que me había comentado Caroline Spock. Por lo tanto, me encontré de nuevo con esa duda sobre la existencia o no de estos extraños gigantes, ¿no? Que vuelven a formar parte de los mitos. Mitos como, por ejemplo, el de esta mujer. A mí me da pena cuando llego un poco a esta parte. Un poquito, porque esta mujer, princesa Paiute, hablamos de los nativos americanos, todo el mundo conoce o le suenan los pies negros, los cherokees, los piel rojas, pero no tanto los Paiute, y ella era una princesa Paiute, se llamaba Sarah Winnemucca, y ella quiso de alguna forma al hombre blanco, ese nuevo personaje que irrumpía de manera terrible en su mundo, demostrarles que ellos eran igual de humanos que el hombre blanco que llegaba a sus tierras, que ellos reían por lo mismo, que ellos lloraban por lo mismo, que en realidad nada les diferenciaba, tan solo era quizá la cultura y las creencias, pero poco más, que en la esencia del ser humano todos éramos iguales. Desafortunadamente no lo consiguió, pero sí
invitó a conocer esos mitos y esas historias, y ella hablaba de un lugar, hablamos en este momento en California, de una cueva llamada la cueva de Lovelock. Ella decía que en esa cueva pasó algo, que en sus mitos ya hablaban de gigantes que entraban en esa cueva, incluso ella misma hacía referencia a que sus ancestros habían incluso entablado una guerra con esos gigantes, les habían metido dentro de esa cueva, habían cerrado la entrada, habían prendido fuego y habían muerto, habían matado finalmente a esos gigantes que, por cierto, les llamaban los Fitekar, los comedores de Tule. Esa sería la traducción en su lengua, ¿no? La cueva de Lovelock. Veréis, esto pudiera formar parte de un mito, pero lo cierto es que esa cueva existe. Y cuando llegaron allí los arqueólogos se encontraron que la cueva efectivamente estaba sellada, tan solo tenía una pequeña entrada por donde se metían los murciélagos. Había muchísima cantidad de guano. El guano, sabéis, es el excremento del murciélago. Puede haber toneladas y toneladas después de muchos años. Y entre todas esas toneladas de guano encontraron enseres de todo tipo, de lo más extraños y de lo más grandes. Sandalias, hachas, todo tipo de instrumentos que decían, para blandir aquello, para calzarse aquello, uno tenía que tener una talla de lo más notable al menos. Bueno, pues hay gente que entró en esa cueva, un sitio arqueológico importante. Bueno, tanto es así que incluso denominaron que aquellos que vivían allí era una cultura diferente. Les llamaron la cultura Lovelock, precisamente haciendo referencia a esa cueva. Y alguien entró allí y encontró esto. Que cada uno vea lo que quiera ver. Pero a mí me parece una mano. En la cueva de Lovelock, la cueva donde dicen los mitos que habitaban esos gigantes. En definitiva, estos lugares nos llevan desde muy antiguo, ¿verdad? Aquí se habla también de gigantes en la mitología mexicana, incluso aquí podemos traducir, dice, un grupo de nativos en las Highlands, en las tierras altas centrales de México, capturando y llevando un gigante muerto. Bueno, pues los mitos y las leyendas, como vemos, nos transportan a un mundo que quizá hemos olvidado o perdido, no lo sé, ¿no? Y esto de las cuevas también nos lleva a otras cosas. Permitidme un momentín, un poquito de agua. ¿Vas bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. Bueno, vamos con la última parte, que es tremenda, yo diría, porque como veis, las cuevas vinculan muchos misterios. Todos ellos han sido investigados, me he puesto en contacto con las autoridades en aquellos lugares donde no he podido ir. Hablamos de los desaparecidos en las cuevas. Esto es realmente tremendo. Y aquí se va a poner intensa la cosa, ¿eh? Veréis, vamos a viajar por la historia. Año 1941. Prácticamente, Segunda Guerra Mundial, las tropas de Hitler quieren destruir literalmente la ciudad de Leningrado. ¿Por qué Leningrado? Pues porque Leningrado significa la ciudad de Lenin, igual que Stalingrado, que os sonará, significa la ciudad de Stalin. Así que Hitler quería borrar del mapa esa ciudad. 3 millones de personas concentradas en ese mismo punto. Lo que no previó Hitler en sus tropas es el verdadero, casi de forma numantina, como consiguieron resistir ese envite los habitantes de Leningrado. Así que lo que decidió Hitler fue cerrar la ciudad y que nada entrara ni nada saliera, es decir, que se murieran de hambre. Bien, fueron 936 días, estamos hablando de casi 3 años. 3 años con sus días, con sus noches y con un invierno terrible, absolutamente terrible. Veréis, la gente comenzó a enfermar. La gente comenzó a morir y los muertos se iban apilando en el suelo. Esto que estáis viendo son todo imágenes de Leningrado y absolutamente reales. Claro, el enterrar a los muertos suponía consumir unas energías que igual no podía recuperar porque no había alimento para recuperarlas. Y si no había alimento y solo había muertos, te comías a los muertos. Esto no es ninguna película, esto no es ninguna serie, esto fue absolutamente real. Y cuando ya no hay muertos que comerte, ¿a quién te comes? A los vivos. Veréis, en el año 1941, en Leningrado, hubo verdaderas hordas, y lo digo así,
hordas de personas que iban por las calles buscando gente para matarla y comérsela. Y esto no es una película, fue absolutamente real. Y en ese panorama que estáis viendo, con la gente cogiendo la carne de los muertos para poder alimentarse, yo cuento escenas verdaderamente tremendas en el libro, absolutamente demoladoras, todas reales, que ponen los pelos de punta, para que veamos que a veces nos quejamos de cosas que no tienen ningún sentido. Vamos a una cafetería, nos ponen el café frío y ponemos el grito en el cielo. Madre mía, ¿no? Ojalá dieran estos la vida por un café frío. Bueno, pues hubo gente que afortunadamente consiguió salir de allí. Fue una especie de corredor en donde unas cientos de personas consiguieron huir y entre ellas llegaron a un lugar, a unas cuevas, la cueva de Sablinskaya, que está a unos 40 kilómetros de Leningrado. Consiguieron llegar allí y refugiarse. Es un entramado, como podéis comprobar. Bueno, pues esto es solo esquemático, es un dibujo. Desde luego la realidad es mucho más abrupta y más enrevesada, pero es una forma de explicar que todo esto, todas estas cuevas, la cueva de Sablinskaya, que eran unas cuevas que se habían utilizado a principios del siglo XX para sacar arena, con esa arena se hacía cristal, etc. Bueno, no voy a entrar por ese tema, pero sí voy a explicar que allí se metieron muchos de los refugiados que precisamente huían de Leningrado, de ese auténtico infierno en la tierra. Bueno, pues ahí se quedaron y afortunadamente no se supo nada más. Nada más, hasta que en el año 1971 las autoridades reabren las cuevas porque quieren de alguna forma fomentar el turismo, aquella minería antigua de esa arena maravillosa con que se hacía ese cristal estupendo, y cuando entraron descubrieron que había gente viviendo allí, gente que no se había enterado que la guerra había acabado, gente que contaba cosas tremendas de ese mismo enclave, de esa misma cueva. Gente que contaba cosas sobre fantasmas, sobre espíritus, sobre desapariciones, sobre gente que entraba y jamás volvía a salir. Y todo eso, bueno, pues se llevó a la locura casi de esa gente que había convivido, fijaos, estamos hablando de 30 años en el interior de esas cuevas. Las autoridades, incluso a día de hoy, especulan sobre la idea de que incluso hoy en día, año 2020, pueda haber alguien que siga habitando allí, que se haya reproducido. ¿Por qué? Porque dicen que es tan intrincado todo el sistema cavernario que es muy difícil encontrar a alguien. Veréis, las cuevas se pueden ver, se pueden visitar, pero aquellos que habitaron en ella dejaron un rastro bastante macabro. Hay salas que le encuentras cosas como esta. Esto lo dejaron ellos. Cosas como esta. Casi como advertencia, ¿verdad? O imágenes que yo ya sé que es un muñeco, pero a mí me da escalofríos. Veréis, actualmente, año 2020, en esas cuevas ha habido una desclasificación por parte del gobierno ruso en donde atestiguan que hay aproximadamente 20 personas que desaparecen al año en ese lugar. 20 personas. Cuando uno va a visitarlas, lo primero que te dicen es: no te salgas de la zona segura, porque si te sales de la zona segura, puede ser que no vuelvas a salir nunca más. 20 personas al año se registran. 20 personas de las cuales no se encuentra ni rastro, ni de su cuerpo, ni de su documentación, ni del material, mochilas, ropa, etcétera, etcétera. Se especulan muchas cosas. Se especula con la idea de que puede haber arenas movedizas que les traguen y les deje sumidos para siempre. Se especula también sobre la idea de que haya todavía esas personas habitando allí, esos antiguos quizá caníbales que habitaban en Leningrado. En cualquier caso, 20 personas que desaparecen sin dejar rastro en ese lugar y que tienen, como veis, una historia tremenda desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso hablo de los desaparecidos, como por ejemplo en este enclave, es la cueva de el lago azul de Dajaf. Tengo tantos nombres. Lago azul de Dajaf. El lago azul de Dajaf está en frontera entre Egipto y Turquía y es un lugar increíble, maravilloso para los buceadores, para aquellas personas que quieren hacer espeleobuceo. Es alucinante, es un agujero azul que le llaman. Lo que pasa es que en ese agujero azul, justo cuando uno llega allí, ¿sabéis lo que os encontráis? Esto. ¿Qué diréis que son? ¿A qué os parece? A mí me suenan a lápidas, ¿no? Bueno, no diría que son lápidas, pero casi, porque son
placas de toda la gente que ha desaparecido en ese lugar. Se estima, a nivel oficial, que han sido unos 50 buceadores. A nivel extraoficial, más de 100. Y entre ellos hay uno que fue este hombre llamado Yuri Lipski. Era instructor de buceo. Y esta es una de las pocas imágenes que tuvo en vida. Se estaba preparando en esta imagen para entrar en ese agujero. Se colocó una cámara y él pudo grabar todo lo que le sucedía mientras descendía. Lo que pasa es que lo que él grabó fue su propia muerte. Veréis, a medida que iba bajando, empezó a aumentar su velocidad de buceo. No sé si lo sabéis, pero hay una velocidad recomendada a la hora de descender, aproximadamente unos 10 metros por minuto. Este hombre bajaba a unos 24, 30, en algunos puntos hasta 60 metros por minuto. Y mientras lo hacía, mientras baja en esa imagen que yo he podido ver, el hombre a través de la boca, como podía, y a través de un pequeño micrófono que tenía para comunicarse, lo único que decía era help, 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 ayuda, ayuda, ayuda. Parecía como si algo le estuviera arrastrando hasta el fondo y él no pudiera escapar. Pero es que incluso expertos que vieron el vídeo vieron cómo este hombre se posa en una de las zonas, vamos a decir, planas del fondo marino y dicen, ¿cómo es posible que no soltara su equipo para poder salir? Tenía aire suficiente. ¿Cómo es posible que incluso en ese punto donde se paró, siguió bajando y rodando mientras pedía ayuda? Veréis, esta es casi la última imagen de ese vídeo. 91,8 metros. Mira por última vez el nivel de profundidad, mientras grita ayuda, ayuda, ayuda. Hay algo extraño que ocurre en ese vídeo, algo extraño que nada tiene que ver con lo que se ha visto en el resto. Algo que es un imposible en realidad, porque en teoría este hombre estaría ya muerto. Algo que sucede. Yo voy explicando casi minuto a minuto qué es lo que está ocurriendo y ese último instante que es un imposible. Y ese último instante está en el libro. Voy terminando ya. Vamos poco a poco. Bueno, pues casi quizá lo que nos queda es, decir que hay lugares donde incluso ponen claramente estos mensajes de advertencia. También podéis encontrar la historia de Kenneth Beach, una historia que yo también pude investigar. Pensé que era una leyenda urbana en internet y resulta que fue una desaparición en un desierto en Estados Unidos de este hombre que estaba buscando una extraña cueva. La llamó la extraña cueva M porque él dijo que se acercó en ese momento a esa cueva, sintió una vibración tremenda, terrible, y no quiso entrar, dice, porque no iba armado con un arma, no iba armado con una pistola, ¿no? Y entonces, cuando este hombre quiso volver a la cueva, pues desapareció. Yo pensé que todo esto formaba parte de una leyenda urbana. Llamé al servicio de rescate, de búsqueda y rescate Red Rock, que está en Nevada, en Estados Unidos, y ellos me confirmaron que efectivamente él había desaparecido buscando una extraña cueva M, que él mismo decía que le había producido una vibración que le produjo un impacto y un terror tremendo. Conseguí incluso hablar con la novia de Kenneth Beach y ella me dijo que estaba tremendamente apenada, pero que no sabía nada ni sabía lo que había ocurrido. Cuando hablé con los servicios de rescate, ellos me confirmaron que encontraron su móvil al lado de una entrada de una mina, pero dentro de esa mina no había absolutamente nada. Hay quien cree que se pudo haber suicidado, hay quien cree que tiene algo que ver con una base secreta, la base de Nellis, la famosa Área 51, que está precisamente allí y que quizá encontró algún lugar o vio algo que no debería ver. Pero el caso es que la desaparición de este hombre buscando esa cueva, y él mismo lo dice, esto es parte de un fotograma de ese vídeo, en donde él explica: algo sentí en ese lugar que me estremeció, que decidí, porque solo llevaba un cuchillo, no entrar. Bueno, pues como veis, las cuevas son lugares para muchas cosas. Para un recorrido de conocimiento desde el arte, la pintura rupestre, hasta estas historias que nos llevan al asombro y al poner un gran interrogante para poder precisamente descifrar cuál es su final, ¿no? Lugares que han servido para muchas cosas, como digo, lugares de conocimiento. Esto, por ejemplo, es la cueva de Sedequías, está en Jerusalén. Hasta el propio Oscar Wilde se asombró cuando vio esta cueva y supuestamente fue de su piedra de la que se sacaron las columnas del famoso Templo de Salomón. Podemos irnos a las cuevas rupestres que están, por ejemplo, en Cantabria,
o las iglesias rupestres, donde la gente se metía en las cuevas para compartir ese conocimiento o ese saber que en muchos casos era perseguido, curiosamente en el interior de la tierra, en donde supuestamente, insisto, nos han dicho que lo infernal está ahí, no arriba, no a la luz del sol. Lugares en todos lados del mundo donde nos metemos dentro a realizar nuestra vida y nuestro culto. Por eso, os voy a enseñar la última imagen. ¿Dónde está esto? ¿Quién lo sabe? Bien, pues está, ¿o no? Vas a verlo. Efectivamente, es en la Luna. ¿Por qué digo esto? Veréis, porque se especula, esta foto la sacó un satélite, el LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter, que lo que hace es sacar fotografías de la Luna a muy baja altura. Y entre ellas ha sacado esta fotografía. Hay muchas cuevas en la Luna. Esta es una de ellas. Bien, y se especula con la idea de que el hombre, si un día va a otros lugares del espacio de manera más o menos estable, quizá utilice las cuevas como el refugio para la radiación solar y así mantenerse protegido de esas inclemencias que, como decía al principio, pues son las que nos afectan y las que nos hacen como una especie verdaderamente débil. Así que se especula sobre la idea de entrar, de volver a una cueva para precisamente conquistar las estrellas. Así que yo, para finalizar, me quedo casi con este pensamiento, ¿no? Las cuevas, como hemos visto al principio, quizá han sido las testigos del despertar del hombre en la tierra, y quizá las cuevas sean las testigos del despertar del hombre en las estrellas. Muchas gracias.